Vamos a conocer un poquito más del vértigo, una enfermedad, un mal, donde uno no sabe si está aquí o está allá, y el caso es que vive borrachito todo el día. ¿De dónde proviene? ¿Por qué da? Y sobre todo, ¿cuáles son las soluciones que se pueden encontrar? Lo hablaremos hoy con nuestro invitado, el doctor Santiago Vázquez. Él es médico especialista en neurología con énfasis en trastorno del equilibrio y de la marcha. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esto es un tema supremamente interesante, dado que es muy prevalente en nuestro medio. Incluso si uno analizara los síntomas más frecuentes en la población, hasta el 30% de la población mundial va a presentar vértigo por lo menos una vez en su vida. ¿Es más de mujeres o de hombres? Hoy sabemos que si bien hay diferentes tipos de vértigo, es un síntoma que es mucho más prevalente en mujeres. Doc, podemos empezar por el principio, como definiendo más Claro. o menos lo que es el vértigo, y tú acabas de mencionar que hay varios tipos. ¿Cuáles son esos diferentes tipos de vértigo? Sí, mira que el vértigo en realidad es un síntoma, no es un diagnóstico, y puede provenir por diferentes causas. Pero respondiéndote a la pregunta, ¿qué es el vértigo? Es esa sensación ilusoria de que hay movimiento en entornos donde no hay movimiento, ¿sí? La forma más frecuente es cuando las personas se levantan y dicen, no, es que todo me da vueltas. Es como una prenda sin trago. Exacto, es una prenda sin trago, tal cual. Y respecto a las causas, hay diferentes causas, algunas provienen del oído y otras provienen del sistema nervioso, y todo eso se da porque, claro, hay una comunicación entre el oído y el sistema nervioso. Santiago, ahorita dijiste que pues mucho porcentaje de la población al menos una vez en la vida lo va a experimentar. Entonces te quiero preguntar, ¿en qué momento es que dice uno, esto no es normal, está afectando mi calidad de vida, debo ir a consultarlo con un médico? Claro, entonces mira, lo normal es vivir sin vértigo, ¿cierto? Solo que las personas tendemos a normalizar ciertos síntomas, como los dolores de cabeza. No, me dio un dolor de cabeza normal. No, lo normal es que la cabeza no duela. Lo mismo pasa con el vértigo, ¿cierto? Entonces, ahí la respuesta va radicada en cuándo debo consultar a urgencias, porque todas las personas con vértigo realmente deberían ser evaluadas por un médico experto en el área. Entonces, para resolver la pregunta, generalmente cuando ese vértigo se acompaña de dificultad para hablar, dificultad para tragar, que se paraliza una parte del cuerpo o dejas de sentir una parte del cuerpo, en esos casos específicos Corra hay para que volar urgencias. para un servicio de urgencias. Y con el vértigo pasa algo, y es como es tan frecuente, existen muchos remedios caseros o muchas personas especialistas en vértigo. Entonces te empiezan a decir, tome tales goticas naturales, levántese más despacio, respire antes de hacer sus movimientos. Póngase un algodón con tal cosa. Exacto, pero realmente es un síntoma, hoy lo aprendimos, no una enfermedad a la que hay que ponerle cuidado. Sí, hay que ponerle mucho cuidado porque al final es una causa de discapacidad, ¿cierto? Si uno siente que todo está moviéndose, pues no va a rendir en su vida diaria como quisiera rendir. Ahora, existen diferentes tipos de movimientos relacionados con vértigos diferentes. Hay Exacto. gente que siente unos movimientos determinados y hay otros que incluso sienten deseos de vomitar cuando llegan los Exacto. mareos. ¿Cuáles son de pronto los orígenes de cada uno de esos Sí, movimientos? entonces, para responder esa pregunta, que es supremamente interesante, quiero que nos imaginemos un teléfono. Sí. Un teléfono va conectado al cable de luz. Haciendo la analogía, imagínate que el teléfono es el oído, el cable es lo que comunica el cerebro con el oído, y la luz es, el conector es el cerebro, ¿cierto? Entonces, generalmente, los vértigos que se producen en el oído, o los más frecuentes, dependen de la posición. O sea, son esas personas que suelen acostarse o levantarse y presentan esa sensación que todo les da vueltas, ¿sí? Por lo general, ese tipo de vértigo dura segundos
y se suele autolimitar. Cuando se altera el cable, eso nosotros lo llamamos neuritis vestibular. En ese caso, digamos que es un vértigo agudo que dura horas, más de 24 horas, y que se acompaña de otros síntomas como náuseas, vómitos, caídas incluso para el lado que está afectado, ¿sí? Y por lo general, pues ese tipo de vértigo es un motivo frecuente de consulta a los servicios de urgencias. Y ya los vértigos del cerebro específicamente están muy asociados en su mayoría a migraña. La comorbilidad entre migraña y vértigo es súper alta. ¿Cómo diferenciar un vértigo de enfermedades que también causan mareo, como el caso o del azúcar baja o de la disautonomía? Sí, claro. Entonces, mira, la disautonomía tiene múltiples causas también, ¿cierto? Pero ese ya es un diagnóstico específico. Generalmente, el síntoma que aparece ahí lo denominamos mareo, que es un síntoma muy inespecífico, que es como si el cuerpo se desorientara en el espacio, ¿sí? Y en ese caso, generalmente aparece cuando la persona está mucho tiempo parada. Por ejemplo, voy a un banco, hago la fila, llevo 10 minutos, 15 minutos en la fila y me empiezo a marear. Eso podría verse en la disautonomía. También con los cambios posicionales rápidos. Las personas que están sentadas se paran rápidamente y les da esa sensación. Digamos que en esos casos pues sospechamos disautonomía. Aquí yo tengo una pregunta, Doc, y es que, bueno, hablemos del vértigo que puede ser el más común, que es ese vértigo que está en el oído y no en el sistema nervioso, porque de pronto ya el del sistema nervioso es un caso mucho más específico, ¿cierto? Pero ese vértigo que está en el canal auditivo, que fue como lo mencionaste, primero todos queremos saber de dónde viene, por qué da, por qué me dio a mí, si eso se hereda, si es que qué pasa, O una si de gripa. pronto las situaciones de mucho estrés y de mucha ansiedad pueden desarrollarme este vértigo y empeorármelo cada vez que tengo más estrés y más ansiedad. Entonces mira que relacionado con estrés y ansiedad, específicamente eso ya va más vinculado al sistema nervioso, ¿sí? Porque en ese caso, en los sitios del cerebro donde se integran las emociones y el equilibrio, van por el mismo tubo, por decirlo así. Entonces, si se altera ese tubo, se alteran las dos funciones, ¿sí? Ya hablando propiamente del oído, dentro del oído hay unas partículas, imagínate que son unas pepitas chiquitas que están en una parte del oído interno que se llama órgano otolítico. Esas pepitas en ciertos casos se desprenden y empiezan a circular por unos canales que hay en el oído que se llaman canales semicirculares. El tipo de vértigo que ocurre en ese caso lo denominamos BPPB, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, ¿sí? Repítalo. Vértigo posicional paroxístico benigno. Guau, Eso, amiga. muy bien, ¿Ustedes bravo, qué creen, bravo. pues, que con quién están hablando? Un semestre de medicina en la San Marino. De la San Marino. Entonces, Entonces ese vértigo es del que estábamos hablando, que ocurre con los cambios de posición, principalmente al acostarse, que dura segundos, que suele ser discapacitante y que en algunos casos también se desencadena con los movimientos de la cabeza. Tengo pregunta. ¿Esto tiene cura? ¿Se controla? ¿Cuáles son los tratamientos existentes para las personas? Claro, entonces mira, como dije al principio, el vértigo es un síntoma, ¿sí? Ya sería en ese caso que el médico tratante sea algo detectivesco para que identifique cuál es la causa del vértigo y así dirigir el tratamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando es del oído, el que estábamos hablando, ese específico requiere unas maniobras de reposicionamiento. Cuando se altera el cable, que es la neuronitis vestibular, en ese caso se beneficia a los pacientes de ciertos tratamientos. Y cuando es del sistema nervioso, específicamente, también son otros tratamientos completamente diferentes. Entonces, mira que son como muchas enfermedades que pueden dar vértigo y es muy importante consultar para poder identificar cuál es la causa.
Rubiela Marín, una de nuestras televidentes, pregunta, me pasa que hay veces me dan mareos cuando estoy caminando y sudo, me toca sentarme y tomarme algo dulce. Siento que me voy a desmayar. ¿Eso qué puede ser? ¿Qué exámenes puedo hacerme? Y con la pregunta de ella me encantaría que nos respondieras también el famoso mito del azúcar cuando alguien está mareado. Claro, entonces mira, el mareo por disminución de la glucosa generalmente ocurre en personas que llevan un ayuno muy prolongado o en personas que utilizan insulina, el caso de los diabéticos, ¿cierto? No es tan frecuente que la hipoglucemia se asocie con los mareos, específicamente como el que relata nuestra televidente. Pero sí puede dar en la perimenopausia y menopausia. También, también hay cierta relación en las mujeres con el periodo ya finalizando su ciclo menstrual, con la menopausia y perimenopausia. Tenemos otra pregunta, Doc, de otra de nuestras televidentes que dice, hola, ¿qué ejercicios pueden ayudar a controlar los síntomas del vértigo? Gracias. Claro, entonces eso también es súper interesante y resulta que en varios estudios se ha demostrado, quizás es una técnica que en nuestro medio no la conocemos tanto, que es el Tai Chi, Sí. que son unas técnicas posicionales que ayudan a las personas a tener mejor control postural. Entonces se ha visto que en ciertos tipos de vértigo realizar acciones como Tai Chi son súper útiles. Y adicionalmente existen otros ejercicios específicamente que son guiados a la terapia vestibular, pues que se le mandan al paciente en el proceso de rehabilitación. El cerebro es una cosa tan impresionantemente mágica, pero también loca, que muchas veces nos manda ese tipo de mensajes, como Tal el que cual. se siente... Entonces esto me llevaría a preguntar, ¿podría haber alguna forma de una reeducación cerebral para mejorar los síntomas de un paciente de vértigo al que de pronto no se le encuentre una respuesta en el oído o una respuesta de las que clínicamente podrían ser más sencillas de encontrar? Claro, como dije ahorita, los cables del equilibrio en el cerebro también van con los del dolor y con los de las emociones. Por eso es frecuente que las personas o con algún estresor emocional, con algún tipo de dolor crónico, fibromialgia, migraña, etcétera, tengan concomitantemente síntomas como mareo o vértigo. Aquí quiero... Espérate que no he terminado de contestar. No, pero sí tiene todo que ver Sí. porque dijiste ahorita que era más común en las mujeres, entonces quiero saber si es porque somos más sensibles frente a ese tema que estás hablando. La respuesta no la tengo, pero podría haber relación. Ni la quiero dar, dígame. No Porque digas, entonces- somos locas, emocionales, no. entonces, Pero diga. entonces, en ese orden de ideas, el hacer, por ejemplo, terapias que podrían ser como alternativas, ya nos hablabas del Tai Chi, pero bien podría ser meditación, respiración consciente, Yoga. podría ayudar a bajar ese nivel de estrés que está relacionado directamente con algunos casos de vértigo. Claro, en ese caso específico, valdría la pena evaluar al paciente de una forma integral y ayudarlo a que tome autoconciencia del probable desencadenante del síntoma, sea, no sé, algo emocional que está ocurriendo, Pues el un marido. duelo, El marido, o sea, separaciones, Sí. sí, súper válido. Sí. Mm, Es que a mí me dio un vértigo cuando me estaba Dios divorciando, mío. entonces tenía nombre y todo. Santi, a mí me gustaría que, Dios mío, que le diéramos como un mensaje a las familias que una de las personas de su familia, familiares y demás tienen vértigo, porque yo creo que a veces somos muy indiferentes frente al dolor o a los malestares de otras personas. Pensamos y que en es realidad, psicosomático. una persona que tiene vértigo no la está pasando bien, obviamente eso repercute en su salud física y en su De salud acuerdo. mental. De acuerdo, a esas personas mi invitación es a que consulten, a que sean evaluados por un médico experto en el ámbito, sea desde la rama de neurología o sea desde la rama de otorrinolaringología, porque ellos también trabajamos en equipo las dos especialidades. Porque el oído es el que maneja el equilibrio. ¿Por qué? O sea, ¿con qué parte del cerebro es el que se enlaza? Es que a mí esto del cerebro me parece súper interesante, que uno, si se enferma del oído, pierde el equilibrio. Sí, ve. Eso es un proceso evolutivo. Ajá. Dentro del oído hay una estructura que se llama vestíbulo. Que son como esos pelitos.
Imagínate que dentro del oído, por allá muy adentro, hay un caracol. Ajá. Tiene forma de caracol. La parte del caparazón es la que controla la audición. Y la cabecita, por decirlo así, de ese animalcito, sí, es el vestíbulo. Y esa estructura es la que sensa mediante movimientos cómo está la posición de nuestra cabeza. Le envía esa información al cerebro y el cerebro la procesa para emitir una respuesta, ya sea para prestar atención o por chismosear. Ve, sonó un sonido por allá y yo volteo a mirar. Eso requiere de la integración de todas hace esas en un segundo. estructuras. Así. Doc, voy a hacer la última Wow. pregunta, devolviéndome un poquito y Me responder encanta. así como rápidamente. Me quiero volver a la pregunta que hizo Aleja porque me parece muy importante resaltar el rol que tienen los familiares y los cuidadores de una persona que está teniendo episodios de vértigo. Y aquí me pregunto también, ¿le puede pasar a niños? Y te lo digo sobre todo es porque si una persona, un adulto mayor de pronto está sufriendo de vértigo y tiene una caída, pues esto puede ser muy grave para su salud. Claro, entonces ahí hablas de dos poblaciones que consideramos especiales. Las que son o están en el periodo de la infancia. ¿Qué les puede dar? Sí, a los niños también les puede dar. Generalmente es un vértigo o un mareo posicional, o también ocurre otro tipo de mareo que denominamos cinetosis, que es el típico que vamos en el carro y nos mareamos. Esos dos tipos de mareo, vértigo, sí, están asociados en la infancia a un subtipo de migraña que se llama migraña vestibular. Entonces la respuesta es sí, en la infancia puede haber vértigo y mareo. Ahora, yéndonos al otro lado, que son las personas ya en la tercera década de la vida, mayores de 60 años, en esta población se ha visto específicamente que esa parte del oído interno empieza a envejecer y empieza a alterar todo el equilibrio. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta cómo explica este doctor, porque es que además lo explica de una manera tan fácil Y las que televidentes el siguen misterio del preguntando. cerebro queda, pero así. Gracias, de verdad. ella ¿Cómo se te nos puede encontramos decir en una Instagram? respuesta. Sí, en Instagram me encuentran como doctor.neurovázquez. No, Me la encanta. última pregunta Hágale de la una de las pregunta. televidentes. Está bien. No la estamos haciendo nosotras para que no nos miren Y la feo va a nos regañar, regañen. yo creo. No, y no dice nombre, entonces esto es anónimo. ¿Qué tan cierto es que las gotas de orégano funcionan para el vértigo y dolor de oído? Ve, en realidad ahí lo que más funciona es el placebo. El placebo es el hecho de yo decir, me tomé algo que va a servir para esto. Pero desde el punto de vista clínico no hay la evidencia suficiente para respaldar esa idea. Y hay unas gotas homeopáticas que son muy famosas tampoco. Esa sí se ha visto que pueden Sí. funcionar un Porque poco. son médicas, pues. Sí, es que esas me las tomé yo. Dios mío, bendito. Gracias, doctor, de No, verdad, qué ustedes por placer la tenerlo aquí. invitación. Gracias. Muchas gracias. Además, miren las casualidades y coincidencias de la vida. El doctor Vázquez es el doctor de nuestra primera invitada. De O sea, María posibilidades de que se encontraran aquí en el programa. De Y acuerdo. vea, así es, las posibilidades siempre existen. Cuando regresemos, este estudio está oliendo. Ay, no, qué rabia. me da Dios una mío, rabia. bendito, que ya me volvió a dar hambre y todo. Sí, es que pues, me da rabia, porque vuelve y me da hambre. esa Y mujer, eso ¿por que qué usted cocina tiene tan gripa, mal? imagínese cómo está oliendo. Amiga, ya usted regresamos. no coma porque no lo siente. Denos la No, yo oportunidad sí a lo, nosotros. no, yo sí lo siento porque yo no tengo COVID. Entonces